Buenas tardes, hoy les venimos a hablar acerca del poder en las organizaciones. Tomar el poder como unidad de análisis en las organizaciones es abordar un aspecto directo en el estudio de la cultura organizacional. Los términos poder y autoridad se han utilizado de diferentes maneras por autores, creando confusión alrededor del concepto. El poder es útil para entender cómo puede la gente influir sobre los demás en las organizaciones, siendo precisamente eso su capacidad de influencia. Es el rasgo fundamental que lo caracteriza. El poder consiste en la capacidad de un agente de influir sobre otro agente u objetivo. La flexibilidad del concepto permite su utilización de diversas maneras. A continuación, vamos a abordar el concepto de poder según diversos pensadores. Primeramente, vamos a abordarlo según Max Weber. Para él, el poder es la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aún contra toda resistencia y cualquiera sea el fundamento de esta probabilidad. Weber descompone el poder entre dominación y disciplina. La dominación la define como la composición de la voluntad de quien manda sobre la voluntad de otras personas, y la disciplina como un acto de generar normas por parte de la dominante para obligar a que éstas sean acatadas. Es decir, la manifestación de poder ocurre a través de la jerarquía. Según Pearson, el concepto de poder se usa para referirse a la capacidad de una persona o grupo para imponer de forma recurrente su voluntad sobre otros. Desde el punto de vista del poder, dentro de la organización podemos hacer referencia a las palabras de Henry Mintzberg, quien conoce el poder como la capacidad de influir sobre comportamientos de los agentes en la organización. Ahora bien, el poder dirigido hacia las organizaciones representa una unión inseparable, pues el ámbito de este es el de las relaciones sociales y se manifiesta en los resultados de aquellas. Los sistemas organizativos requieren ciertos elementos en una cuantía suficiente para que haya correspondencia entre fines y medios y así lograr una excelente eficacia. Todas las empresas persiguen objetivos y metas. También tienen planes que cumplen y para ello es necesario que utilicen un sistema de coordinación y control basado en el poder y la autoridad que representa cada puesto de la compañía. Por otro lado, algunas características para el entendimiento del poder son: primero, el poder no es lo mismo que autoridad, porque el poder no es imposición. Segundo, el poder es la base del liderazgo, es la manera que un líder puede influenciar de manera positiva a otros. Tercero, el poder es ganado. ¿Por qué? Porque el líder, a través de su personalidad y carisma, influencia a sus demás colaboradores. Por otro lado, tenemos los tipos de poder. Existen 5 tipos del poder. Primero, el poder de premio, que se basa en que los colaboradores o los empleados cumplan con todos los objetivos planeados por su superior, para así ellos recibir un beneficio. Este beneficio puede ser monetario o no monetario. Cuando hablamos de no monetario puede ser elogios, reconocimientos, entre otros factores. También tenemos el poder coercitivo, donde el gerente, a quien se le considera autorizado para infligir castigo, puede bloquear la satisfacción de sus empleados, donde este principalmente busca la imposición o la manipulación de los comportamientos, así sean estos contra la voluntad de esa persona. También tenemos el poder legítimo. En este caso, los gerentes se consideran con el derecho de poder ejercer la autoridad porque en este caso hace parte de su posición. Asimismo, como decía Mary Follett, señaló que los gerentes deben aumentar la influencia y no causarán resentimiento ni oposición, debido a que esto hace parte de sus directrices y estas deben ser enfocadas solamente al ámbito organizacional, para esto, obediencia de sus subordinados. Asimismo, existe el poder de referente. En este, los gerentes cuyos empleados se identifican con ellos o los intentan imitar. Los ejecutivos cuya conducta muestran competencia, equidad, honradez y entre otras virtudes puede ser un modelo para los colaboradores, y esto permite que estos modelen cualidades y se conviertan en una clase de estándar para ellos poder desarrollar nuevas cualidades. Y por último tenemos el poder de experto. En este caso, los directivos cuyos empleados lo ven como personas con conocimientos que pueden ayudarles a satisfacer sus necesidades. Esta es una clase de poder, cuando los subordinados también piensan que su superior cuenta con la información o la habilidad necesaria para que estos puedan desarrollarla y ayudar a su futuro. Listo, ahora hablamos de las repercusiones que tiene cada tipo de poder. Entre estas hay 3 que producen acatamiento interno y externo, es decir, produce mayor influencia. Entre ellas están el poder referente, que crea una relación positiva con el desempeño pero no logra aumentarlo. El poder legítimo, que no parece estar relacionado con el desempeño, sin embargo también genera influencia.
y el poder de experto, que es la base más fuerte y relacionada con un mayor desempeño. Entre estos hay uno que tiene repercusiones negativas sobre el subordinado, y este es el poder coercitivo, ya que en este el gerente ejerce dominio y control sobre el subordinado y no permitiéndole desarrollar su potencial y haciendo que éste no se sienta motivado para trabajar. El poder puede ser en beneficio o en contra de la organización, dependiendo de la situación y el fin con el que sea realizado. McClellan identificó dos caras del poder, la positiva y la negativa. La cara negativa se caracteriza por una necesidad primitiva, no socializada, de ejercer un dominio sobre otros, busca el dominio y control sobre los demás. Y la cara positiva pretende permitir que los demás alcancen sus propias metas, al igual que la persona que tiene el poder, busca delegar el poder en yo y en los otros. El poder como una habilidad de los gerentes. Ganar poder e influencia es una de las 4 habilidades interpersonales principales que deben desarrollar los que dirigen, según Witten y Cameron. Cuando esta habilidad es desarrollada se obtienen múltiples beneficios, entre los cuales se destacan: mejorar el poder personal y posicional, utilizar la influencia para estimular un trabajo excepcional, neutralizar los intentos de utilizar métodos de influencia inapropiados y mejorar el comportamiento y resultados de otros. El poder es un elemento primordial en el papel de los gerentes y una herramienta que los puede beneficiar o, de lo contrario, afectar el desempeño de los subordinados. Rosabeth Moss Kanter reveló que los subordinados tienen tendencia a sentir que gozan de un estatus superior y una moral más elevada en la organización cuando perciben que su jefe tiene una influencia considerable. Cuando perciben lo contrario, se debilita la efectividad y la moral de su trabajo. Algunos beneficios identificados por Moss Kanter que tienen que ver con la influencia en el poder de los gerentes son: intercede favorablemente en beneficio de otros que estén en problemas de la organización, obtienen aprobación de partidas de gastos que rebasen el presupuesto, consiguen un acceso rápido en los niveles superiores de decisión, logran incorporar temas de su interés en agendas de reuniones importantes, mantienen contacto regular y frecuente con el nivel superior de los que deciden y consiguen con anticipación información sobre cambios en políticas y decisiones. Modelos para analizar el poder. Para analizar el poder dentro de una organización existen 4 modelos fundamentales propuestos por Judith Gordon. El primero es poder y dependencia. Este modelo concibe el poder como dependencia, es decir, si una persona A tiene algo de lo que B depende, A tiene siempre poder sobre la persona B. Segundo, el poder como factor de intercambio. En este modelo se considera que el poder es más bien una propiedad general social y no como un mecanismo de defensa. Lo considera como un proceso de intercambio, en cual la persona que posee los bienes y servicios que otros necesitan, lo intercambia por el cumplimiento de los mismos. Tercero, el poder como una necesidad individual o rasgo de la personalidad. En este caso se considera el poder como una preferencia que tiene cada persona por ejercer poder e influencia sobre el otro. La personalidad es la principal característica que ejerce influencia para que la persona ejerza poder. Cuarto, el poder como recurso compartido. Un modelo como el Power Means afirma que las personas y las organizaciones pueden adquirir más poder si los comparten con otros. Los trabajadores que han recibido más poder, es decir, preparación y autoridad, se sienten más comprometidos y apoyan de mayor satisfacción las metas de la empresa. Ahora hablaremos de jerarquía de autoridad. Dentro de la tarea de coordinar las organizaciones, los gerentes emplean un sistema de autoridad. Para esto establecen una jerarquía dentro de la organización. Con ello se pretende establecer una clasificación que ordene los puestos que realizan determinadas actividades y qué relaciones de subordinación existen entre esas. El objetivo de la jerarquía de autoridad es analizar la dirección de las actividades e interrelaciones de los empleados. En este caso, junto con la coordinación, cumple la función de control y por lo tanto impone responsabilidades del individuo a aquellos que poseen autoridad. Ahora hablaremos sobre la jerarquía de las autoridades. La jerarquía de las autoridades cuenta con 2 características básicas. La primera es la simetría, la que establece que si A tiene autoridad sobre B, B no tiene autoridad sobre A. Otra de las características básicas es la transitividad, en la que se establece que si A tiene autoridad sobre B y B tiene autoridad sobre C y D, A tiene autoridad sobre todos, es decir, sobre B, C y D. 3 aspectos fundamentales de la jerarquía de la autoridad. El primero es la cadena de mando. La cadena de mando establece relaciones interconectadas e indivisibles entre subordinados. Es decir, que un subordinado se presenta ante un supervisor y este será evaluado por él mismo, lo que genera coordinación desde el nivel más bajo de mando hasta el nivel más alto de mando. El segundo es la unidad de mando. La unidad de mando básicamente establece que un subordinado es responsable ante un solo supervisor. En dado caso que un subordinado tenga 2 supervisores, este no podrá cumplir con sus responsabilidades o expectativas. El tercer aspecto fundamental es el tramo de control. Este habla
sobre el número de subordinados que puede dirigir de manera eficaz y eficiente un supervisor, es decir, logrando cumplir los objetivos y las metas, optimizando tiempo y recursos en la organización. Existen dos tipos de tramos de control: el tramo de control estrecho y el tramo de control amplio. En el tramo de control estrecho, las personas se encuentran muy dispersas hasta en diferentes áreas geográficas. Realizan actividades muy complejas, por lo que la supervisión es muy cercana. Por otro lado, en el tramo de control amplio, las personas se encuentran en una misma área, realizan actividades de rutina, actividades muy sencillas, por lo que la supervisión es poca. Según Henry Fayol, en 1950, el mejor tramo de control, independientemente de la posición del trabajador o del subordinado, debe manejar un máximo de 6 subalternos, a excepción de un capataz que puede manejar de 20 a 30 personas en actividades o operaciones muy sencillas. Por último, obtenemos un concepto de lo que es el poder en las organizaciones como conclusión. En esto podemos inferir que el poder consiste en la capacidad que tienen estos entes u organizaciones en influir ante unas personas los objetivos que ellos tienen para imponer sus intereses. Así igual podemos concebir que el poder es como un legado de la autoridad, como algo que se hereda, que se utiliza y se transforma de acuerdo a las necesidades que tiene la organización que la soportan. Así también podemos ver que podemos inferir en dichos citados de que tienen unos autores acerca de investigaciones del poder en la organización, que el poder lo podemos ver como un instrumento en el cual podemos ejercer en una autoridad universal. Así también podemos deducir dos conceptos fundamentales en los cuales ejercer nosotros el poder en las organizaciones. Por ejemplo, uno de estos conceptos es la autovigilancia y otro es la autodisciplina. Esto hacen sujetos dóciles, conformes, en donde el ejercicio del poder se aleja de lo que es la violencia y se vuelve interiorizado. Esta parte también la afirma Foucault, un filósofo, en cual dice que el poder no solamente es de carácter reactivo, es decir, que sea de violencia, represión, imposición, sino que es un activo y que en la interacción de esta fuerza se produce el sujeto y sus representaciones. En base a lo anterior mencionado también podemos inferir otro concepto más acerca de lo que es el poder en las organizaciones, pero este lo repartimos en 3 características fundamentales. La primera es que el poder es una forma específica de relación social que afecta a 2 o más actores, de los cuales establecen una relación que tiene intercambio asimétrico. Por ejemplo, de esta podemos decir que no existe igualdad y también la simetría de la relación, como se encuentran entre esos dos. Por ejemplo, que sostiene un cambio más en cuanto se puede lograr lo del otro. Una segunda opción o característica que tiene esta definición es un segundo aspecto importante del poder como relación, que es su instrumentalidad, en tanto a lo que permite obtener alguna cosa que no se tiene o de la que se quiere tener mayor cantidad. Y una tercera y última de esta definición es la característica del poder, que se trata de una relación permanente. Así que por último tenemos 5 puntos importantes de lo que podemos ya como concluir lo que es el poder, definirlo. Primer punto, el poder es una variable dinámica que cambia a lo largo del tiempo conforme cambian sus condiciones. Segundo, el poder legítimo es el que surge de la autoridad formal que tienen los directivos sobre las actividades laborales. Tercero, el poder de referencia. Este se basa en las relaciones personales entre agente y objetivo. Cuarto, el conocimiento y las habilidades necesarias para realizar un trabajo son una importante fuente de poder en las organizaciones. Y por último y quinto, el acceso a información importante, así como el control sobre su distribución, y es otra fuente importante de poder. Muchachos, este es el final del video, espero que hayan aprendido todo y saquen sus celulares porque se viene un Kahoot.